Hola, vamos a continuar con la demostración de este teorema, de esta proposición que dice que yo tengo un subconjunto de Rn más 1 convexo y tomo la proyección sobre este... Espérame, aquí están mal, aquí es proyección sobre Rn. Exacto, aquí está mal. Lo único que estoy haciendo es quitar en la coordenada, le estoy quitando la última coordenada. Entonces tomo la proyección sobre Rn, ¿no? Pi, le llamo esa proyección. Y supongo que para cada punto x en c se tiene que este ínfimo existe. Y si definimos f como este ínfimo, entonces la función f es convexa. Lo que está diciendo, lo habíamos dicho otra vez, es que si ustedes tienen su conjunto convexo, que es toda esta región, entonces pi de f sería un subconjunto de acá, ¿no? En Rn, en este caso, pues como está en R2, sería en R, ¿no? Entonces, ese va a ser un convexo. Bueno, eso no le puse aquí que ponerle, ¿no? Hay que decir aquí que por ser pi lineal, se tiene que entonces pi de f, que es igual a c, es convexo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué habíamos hecho? Lo que habíamos dicho es que habíamos tomado x y y en c y alfa y beta mayor o igual a 0, tales que alfa más beta es igual a 1. Entonces tendríamos que demostrar que esto pasa. Esto fue lo primero que demostramos, que siempre la pareja x, f de x está en f cerradura. Bueno, entonces hicimos esta demostración y entonces como f barra es convexo, entonces concluimos que se tiene esto de acá porque es una combinación convexa, y al ser f barra convexo, porque f es convexo y la cerradura en convexo es convexo, entonces tiene esto. Entonces ahora vamos a demostrar esto de acá. Entonces aquí nos quedamos. Bueno, pero antes de esto, veamos que f de x también se puede escribir, si se dan cuenta que es el ínfimo de los mu's, tal que x, mu está en f, ¿no? Recuerden que esto es un subconjunto de Rn más 1. No, perdón, ese es un subconjunto de Rn, no está bien. Entonces definimos f de x como esto de acá. ¿Está bien? Lo que vamos a demostrar es que esta definición es la misma si yo le pongo aquí que en lugar de f que la tengo yo, que la puedo poner con f cerradura. Entonces antes de esto, fíjense, veamos que f de x es igual al ínfimo de los x, mu, tal que... perdón, no. El ínfimo de los mu, tal que x, mu, está en la cerradura. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué es cierto esto? En realidad, voy a escribir quién es f de x, ¿no? Sabemos que f de x, pues es igual al ínfimo de los mu's, tal que x, mu, está en f, ¿sí? Entonces, pues si mu es tal que x, mu está en f, como f está contenido en f cerradura siempre, entonces pues x, mu va a estar en f cerradura. Entonces, ¿no? Pues el mu va a ser menor o igual que el ínfimo de los mu's, tal que x, mu está en f cerradura, ¿no? Y como fue cualquier mu, entonces vamos a tener que f de x es menor o igual que el ínfimo de los mu's, tal que x, mu está en f cerradura. O sea, hay una desigualdad que es fácil por la contención esta de que cualquier conjunto está contenido en su cerradura, ¿no? Es la que acabamos de probar. Esta es la desigualdad sencilla. ¿Está bien? Ahora vamos a probar la otra, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues debo de tomar un mu, tal que x, mu esté en f cerradura, y ver que
ese es menor o igual que el valor absoluto perdón, que f de x, donde f de x es esto. Entonces voy a hacer un dibujito por acá. Entonces supongan que aquí está la función, el conjunto convexo, ¿no? Todo esto es f, ¿no? Y por aquí está, por aquí proyectado está el conjunto C, ¿no? Como le habíamos hecho para la otra, ahí arriba, ¿no? En el dibujo. Entonces todo esto es C, ¿no? Bueno, entonces, pues voy a tomar un, fíjense, sea mu, tal que, en R, si quieren, tal que x, mu, uy, está en F cerradura, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, entonces, pues debe de ser algo así, ¿no? Este es X, y por aquí está el mu, uy, bien, algo así. Este es el mu, ¿por qué? Porque x, mu está en la cerradura de F, en este caso estaría como en la frontera. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por definición de la cerradura, por propiedades de la cerradura, pues tenemos que existe una sucesión xn, mu n, en F, tal que el límite de xn, mu n es igual a x, mu, cuando n se va a infinito. ¿Está bien? Entonces lo voy a dibujar. Pues es una sucesión por acá, ¿no? A lo mejor es después viene después viene después viene Lo que está haciendo es que se está acercando, digamos, al punto X. ¿Está bien? Fíjense lo que voy a hacer. Esta sucesión no me sirve ahorita. Lo que voy a hacer es prolongar la recta que pasa por el punto X y es ortogonal al eje X. Digamos, esta de acá. Entonces prolonguen la recta, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí cuidado con el ínfimo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es agarrar las proyecciones de la sucesión que encontré con la recta. Entonces me va a quedar por acá, me va a quedar por acá, me va a quedar por acá y me va a quedar por acá. Y entonces lo que está pasando es que si yo tengo una sucesión en F, siempre puedo suponer que la sucesión tiene su primer coordenada X y se va a acercar al punto X, mu. Este de acá, voy a poner con una línea, este de acá es el punto X, mu. ¿Está bien? Y estas son las xn, mu n. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a decir ahorita. Entonces, sea L igual a la recta de la forma x, r, tal que r está en R. ¿No? Entonces, L intersección el conjunto F, pues tiene que ser distinto del vacío, ¿no? Entonces puedo proyectar bueno, lo voy a poner, pero fíjense, ya no voy a ser tan explícito, digamos. Entonces, podemos tomar sobre L intersección F. ¿Sí? Podemos tomar la proyección sobre L de la sucesión xn, mu n, ¿sí?
Entonces lo que va a pasar es que esta proyección también converge, o bueno, esta proyección al ser continua, también converge la sucesión, también se tiene que la sucesión de proyecciones converge. Oye, vuelvo a escribir bien. Converge a x, o sea, todo lo que estoy diciendo es todo lo que dijimos acá, ¿no? Tengo una sucesión, la rosa, que está convergiendo al punto x, mu. Agarro las proyecciones sobre la recta L, o sea, ponerle con color que esta es la recta L, ¿no? Entonces me va a salir una nueva sucesión. Esa va a converger otra vez a x, pero va a tener toda su sucesión en sus coordenadas, va a ser de la forma x, mu n. O sea, lo que quiero es que toda su primer coordenada sea fija de la sucesión, lo cual pues, en general no puede pasar, ¿no? Entonces, la sucesión tiene la forma x, mu n desde n igual a 1 hasta infinito. Está contenida en f y el límite de x, mu n cuando n tiende a infinito es igual a x, mu. ¿Está bien? Bueno, ¿y para qué quiero esto? Porque como en Rn la convergencia de sucesiones es convergencia entrada-entrada, se tiene entonces que la última coordenada converge a mu. Límite de las mu n, estas ya son números reales, ¿no? Límite de las mu n, cuando n se va a infinito, es igual a mu. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, por cómo está la construcción, tenemos que mu está en el conjunto de los mus, tal que en la cerradura, perdón, está en la cerradura de los mus, tal que x, no, perdón, está en el conjunto de los mus. A ver, espérenme. A ver, no, lo estaba yo diciendo mal, fíjense. Olviden esto que dije. Bórrenlo de su cabeza ahorita. Lo que quiero es lo siguiente. Fíjense qué pasa con estos. Estas x, mu n están en f. Si nos vamos a la definición de la f de x, es exactamente este ínfimo. ¿Está bien? Entonces, como el ínfimo es menor o igual que esas cosas, nos va a quedar que entonces f de x es menor o igual que la mu n, ¿no? Para toda n en n, ¿sí?
¿Por qué hicimos lo de la proyección? Porque si hubiéramos dejado las xn, mu n así como están, la primer coordenada hubiera variado. Y nosotros queremos que la primer coordenada se quede fija para poder decir que el f de x es menor, al ser el ínfimo de todas esas cosas es menor o igual que cada mu n. Si no, no podríamos decirlo. Entonces, tomando límites, pues nos queda que f de x es menor o igual que mu, ¿sí? Tomando límites cuando n tiene infinito. Entonces, como mu fue cualquier elemento, ¿sí? Nos va a quedar, pero fíjense, fue cualquier elemento que hace esto de acá, lo voy a poner en rojo para que se vea, sea mu tal que hace esto. Entonces, ¿no? Como fue cualquiera, entonces vamos a tener que esto es menor o igual que el ínfimo de los mus tal que hacen esto. Entonces, menor o igual. Uy, está muy fuerte. Entonces, f de x es menor o igual que el ínfimo de los mus tal que x, mu está en f cerradura. ¿Está bien? Y entonces es menor o igual y es mayor o igual, fíjense. Tenemos que por acá, aquí ya estorbó un poco, pero lo voy a encerrar, o a lo mejor así, ¿no? Tenemos f de x es menor o igual que esto, ¿no? El ínfimo de estas cosas. Y es menor o igual que estas cosas, entonces, a ver, aquí está algo raro. Porque me quedó lo mismo, espérenme a ver. Pues sí está raro porque esta desigualdad la escribí mal. ¿No? Aquí estoy completamente mal. La voy a borrar para que quede bien. Y aquí le voy a poner la línea esta que era. Uy, a ver si me sale, ¿no? Porque... Híjole. Esta línea. Ay, bueno. Una buena línea, ¿no? La línea L. Y aparte creo que era el otro verde. Pero bueno, ya, no importa. Entonces aquí también está mal. Sí. Porque el ínfimo es menor o igual que el mu. Lo estaba yo diciendo al revés. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Como si yo agarro un mu que hace esto, como esto pasa, entonces x, mu está en esto. Entonces, el ínfimo siempre es menor o igual, ¿no? Lo estaba yo poniendo al revés. El ínfimo de las mus, tal que x, mu está en f barra, es menor o igual que la mu, ¿no? Entonces, pues el ínfimo de las mus, tal que x, mu está en f barra, es menor o igual que la f de x. Uy. Está bien, entonces ahora sí voy a tener esta de acá, ¿no? Que es f de x es mayor o igual y f de x es menor o igual. Entonces, pues ahora sí, ¿no? Entonces f de x es igual al ínfimo de los mus, tal que x, mu está en f barra. Pero todavía no acabamos. Recuerden que ¿qué es lo que queremos probar? Nosotros queremos probar la desigualdad de esta de acá. Pero ya es inmediata porque fíjense, ya vamos a usar dos cosas. Vamos a usar esto de acá y esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Fíjense. Entonces, por lo tanto, hoy, usando este y concluimos que
Fíjense. Vamos a hacerlo despacio. F de X más beta Y es menor o igual. Perdón. Es igual al ínfimo de las mus tal que alfa X más beta Y, mu está en F. ¿Está bien? Pero por lo que acabamos de probar, esto es igual al ínfimo de los mus tal que alfa X más beta Y, mu está pero en la cerradura. ¿Está bien? Pero, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Este es el ínfimo de todas esas cosas que hacen esto. ¿Está bien? Pero aquí tenemos, por esto de acá, si ustedes desarrollan esto, tenemos que alfa X, ¿no? Más beta Y, alfa F de X más beta F de Y está en F cerradura, ¿no? Lo voy a poner por acá, ¿no? Ay, no sé cómo ponerlo. Ya acabamos, pero no sé cómo ponerlo. A ver, lo voy a poner por acá. Pero esto es menor o igual y esto es porque por asterisco, ¿sí? Vamos a tener que esto está en F barra, entonces si ustedes lo desarrollan les va a quedar así, fíjense. Va a quedar alfa X más beta Y, parece beta sub Y, alfa F de X más beta F de Y está en F cerradura, ¿no? Es lo que demostramos en asterisco. Y entonces, como este es el ínfimo de todas las cosas que hacen esto de acá, vamos a tener que esto es menor o igual que f de alfa más alfa f de x más beta f de y, por fin, ¿no? Entonces ya f es convexa. Ya, ¿sí? Bueno, estuvo algo larga la demostración porque pues había muchas cosas que escribir y que visualizar bien. Y entonces pues ya concluimos este teorema que dice que a partir de conjuntos convexos podemos crear una función convexa, ¿sí? Al revés, que el primer resultado era dar una función convexa, podemos hacer un conjunto convexo. Eso es como inmediato, ¿no? La epigráfica, que todo lo que está por arriba. Y este es un poco más elaborado, ¿sí? Entonces pues hay un montón de funciones convexas, ¿no? Lo único que basta es, por ejemplo, en R2, ¿no? Es agarrarse un convexo, ¿no? Ay, bueno, un convexo bien, ¿no? Proyectarlo. Puede ser ni siquiera necesita ser cerrado, ¿no? Agarrar lo que se quede proyectado, ¿no? Va a ser un intervalo, porque los únicos convexos en R son los intervalos. Y entonces lo que queda de acá es una función convexa, ¿sí? Este sería F, este sería C, esta sería la gráfica de F, de la función convexa. Sí, es un resultado pues muy curioso, ¿no? Esta es la función, ¿no? Bueno, ya estuvo largo el video. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente semana. Bye.